habíamos quedado en este repo 13. Denme un segundo, lo abro. Igual se los voy a poner acá por si no lo tienen abierto. Que eran estructuras de datos en Python. Habíamos alcanzado a ver casi todas, cómo usar un objeto para almacenar datos. Habíamos visto listas, tuplas, diccionarios, señor. Profe, una pregunta, ¿tú dejaste grabación de la parte uno de esta clase? Sí, creo que sí. Yo no sé si la subí, pero yo sí debía haber grabado esa vaina. Déjenme miro. Videos. Esto creo que es esta. Espérenme. No, esto es inversiones. Esto es lo de Chima. Esto es lo que acabé de hacer. Esto no es. Y... Ay, creo que no. Sí, profe, creo que se ha perdido porque el profesor hizo un comentario de quitar la grabación y después se volvió a volver a poner. Genial, no quedó. Bueno, pero tienen el repo. Y esto que es, esperen, no miro. Sí, no, no quedó. Bueno, lo siento. Esta sí ya la puse. Pero bueno. Listo, creo que entonces vimos lo de los objetos, luego vimos tuplas, listas, diccionarios, estructuras como el default dictionary, como el counter. Vimos el tema de cómo comparar objetos, el método donder less than. Por ahí vi que alguien, creo que su compañero les compartió también algo más extendido de los otros métodos donder para comparar objetos entre sí. Vimos, creo que lo último que vimos fue este tema de las copias, de cómo pues al hacer una copia superficial pues quedaban enlazados los objetos y que para poderlo aislar teníamos que hacer una copia profunda. Y creo que ahí habíamos quedado. ¿Sí? ¿Me recuerdan? Creo que ahí habíamos quedado. Sí, profe, justo antes de conjuntos. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar eh, con este tema de las estructuras. Entonces, bueno, teníamos los conjuntos. Eh, Aquí mis amigos de ciencias de la computación de pronto me van a criticar que diga cosas que no son, porque pues ellos siguen toda esa teoría de conjuntos y esas vainas. Digamos que yo no soy tan experto, pero bueno. Habíamos visto tuplas que eran inmutables, habíamos visto listas que se podían modificar y que tenían, digamos, la cuestión de almacenar datos de una forma secuencial. Teníamos los diccionarios que pues reemplazaban simplemente la secuencia por un hash, que era el valor con el que se buscaba. Y también tenemos otra estructura que almacena datos de forma secuencial, que son los conjuntos. ¿Listo? Em, pues el conjuntos viene del inglés set y similar a los diccionarios se utiliza el corchete para definirlos. La diferencia es que el set nos puede almacenar cualquier tipo de objeto, ¿cierto? Siempre y cuando no esté repetido, es una de las propiedades que tiene, y no nos almacena el par valor, bueno, llave valor, que es lo que hace un diccionario. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque uno dice, ah, pero pues es que los sets también los declaro así. No, un set puede almacenar objetos, pero no los tipo clave valor. ¿Listo? ¿Cuál es la característica principal de un conjunto? Que no pueden tener elementos duplicados. Es casi igual que una lista, de hecho, pues porque se pueden almacenar las cosas, se puede modificar, pero su característica principal es que no puede tener elementos duplicados. ¿Listo? Las listas sí. Sí, yo puedo crear una lista de 1000 ceros y funciona, en un conjunto no. Y esto se debe a que nos va a permitir hacer operaciones propias de la teoría de conjuntos.
y pues tener elementos duplicados lo complicaría un poco. Estas operaciones no están disponibles para las otras estructuras de datos. Entonces digamos acá ustedes pueden hacer uniones, intersecciones, diferencias, mientras que pues vimos que las otras estructuras son un poco más limitadas. De pronto uno puede hacer una inserción, eliminar un elemento en el caso de las listas, pero pues ustedes pues a lo sumo pueden concatenarlas si quisieran hacer una unión. ¿Listo? Entonces esto lo importante es que no tengan elementos repetidos y que les soporta las operaciones de la teoría de conjunto. ¿Listo? Entonces, características, lo de la unicidad, solo pueden tener un elemento de un tipo específico, ¿cierto? Y bueno, esto ya va un poco más en cuanto a la estructura interna y es que son muy eficientes a la hora de buscar los elementos, es decir, tienen una forma rápida de acceder a ellos y se pueden usar como hashes para búsquedas como keys en diccionarios, como lo veíamos en el caso de las tuplas. ¿Listo? Quiero irme acá al Visual Studio Code. No quiero dañar esto, entonces voy a crear un nuevo archivo. Ay, ¿yo por qué tengo? Ah, bueno, con razón no estaba funcionando por completo, espérenme. Yo les había puesto la otra sesión que íbamos a mirar una cosa de debugging. Todos, yo no sé, yo supongo que algunos saben debugar, otros no tanto. Yo personalmente uso, y es lo que vamos a ver después, este modulito que se llama Python Debugging. Y creo que lo había puesto acá precisamente para ver cómo me dan los resultados. Entonces, sí, lo que yo trato de traer es lo que yo uso, porque pues no tendría sentido no hacerlo, ¿no? Entonces, data structures.py, y esto porque no me lo deja crear. Ay, perdón. Algunas veces se me olvida que no estamos en Linux, sino estamos en el maravilloso mundo de Windows y la consola no funciona igual en Windows y por eso ¿vieron el trucazo? No sé si vieron el trucazo. ¿Sí vieron el trucazo? No me digan que no vieron el trucazo. No. Crear un archivo desde la consola. Y abrirlo en Visual Studio. Vean acá con Touch ustedes crean un archivo cualquiera y Code, el nombre del archivo se los abre acá si tienen una instancia abierta a Visual Studio. Y ustedes van a decir ¿eso de qué sirve? Sirve un montón porque muchas veces ustedes van a tener como archivos ocultos y no se los deja abrir. Y con este trucazo, pues ya un LL, uno puede ver los archivos que tiene y dice, quiero abrir este code y lo abre. Y digamos en un entorno, digamos si no tuvieran esto, no tuvieran ese asistente ahí visual, ¿sí? Sería difícil. Entonces digamos que este tipo de trucazos es cuando uno dice, ese man debe saber algo. Y sí, me gusta más usar terminal del bash porque uno después se acostumbra. Bueno, yo había abierto esto porque quería mirar esta cuestión. ¿Se acuerdan que las veces pasadas estábamos viendo las definiciones de este tipo de datos en sus clases? Entonces miren, acá tienen el conjunto no sé cómo se pronuncia esto, mutable set tal vez. Entonces bueno, se pueden editar las cosas, genial, es una lista que no tiene repetidos. Y bueno, miren que soporta suma. Supongo que tocaría mirar si suma permite hacer sumas propiamente o es la unión, diferencia, intersecciones, eliminar elementos, diferencia simétrica, y ese sí no me acuerdo, mis amigos de conjuntos me dicen ahora. Cantidad de elementos. ¿Qué más tiene esto? A ver. El iter que les va a poder definir si lo meten en un bucle. Miren, tiene los métodos para comparar. Lo normal, de pronto la diferencia es que tiene estos métodos que permite hacer operaciones de conjuntos. Es lo único raro que veo que tiene definido en esta clase de los sets.
Esto lo veníamos haciendo con todas las estructuras para ver bien cómo se estaban definidas y para ver lo chévere que todos los built-ins de Python pues son clases. Entonces, para seguir corroborando que esto de la programación orientada a objetos sí son las bases, ¿no? de la abstracción. Entonces, bueno, ¿qué métodos importantes tiene? Entonces, miremos, tiene el método add, que nos permite agregar un elemento interesante. Unión, que nos permite hacer la operación de unión con otro conjunto. Aquí nos dice que sería el equivalente a hacerla. Y se me va olvidando esto. Un OR es conjunción y un I es disyunción. Mis amigos de ciencias de datos me confirman o me desmienten. ¿Sí? O el I es conjunción y el O es disyunción. Mis amigos de ciencias de datos. Y es conjunción. I es conjunción y O es disyunción. Bueno, entonces hacer una unión sería el equivalente a hacer una disyunción o un OR. Y la intersección sería el equivalente a hacer una conjunción o aplicar el AND. Bueno, la diferencia entre dos conjuntos. No vamos a entrar en el detalle porque creo que esto ustedes lo saben desde el colegio. Igual aquí está la explicación de cada una. Y bueno, estos son los métodos como importantes que pueden aplicar a los sets. Estos métodos solo están definidos para los conjuntos y no para las otras estructuras de datos. ¿Listo? Y una de las cosas más chéveres es que también soporta lim. Hace un ratico estaba retomando lo de cadenas de caracteres con mi grupo de programación de computadores y les decía que este operador es súper poderoso porque imagínense ustedes, creo que lo han usado mucho cuando ustedes necesitan buscar subcadenas en cadenas más grandes. Cuando ustedes buscan un solo carácter en una cadena grande, pues dicen, pues pongo a iterar cualquier bucle y hasta que sea igual está, y si no lo encontró, pues no está. Sencillo, un carácter. Pero cuando ustedes necesitan buscar cadenas, subcadenas más pequeñas dentro de una cadena más grande, eso ya no es tan trivial. Y de hecho, eso sería un buen problema para un examen, por ejemplo. Implementar un método que me permita determinar si una subcadena está dentro de una más grande. Porque pues tienen que jugar con la cantidad de elementos, cómo van avanzando. Entonces, este operador IN muchas veces lo vemos como algo súper trivial en Python, pero el hecho de que exista es súper poderoso. De hecho, en esa solución que les mostré de mirar las posiciones al comparar dos cadenas, yo usé IN. Y ese IN no está, por ejemplo, en Java ni en C. Y pues por eso la solución que ahí está planteada son 5 o 6 líneas. Pero vaya uno a hacer eso en los otros lenguajes donde no tiene esos built-ins. ¿Listo? Entonces robémonos esto y miremos a ver qué podemos hacer. A ver, entonces, si queremos crear un conjunto, espérenme, utilizamos corchetes. Y acá hay una pregunta importante que yo también me voy a estar haciendo. No, ¿cuál sería la diferencia entre un set vacío y un diccionario vacío? Profe, el set vacío se escribe set y 2 paréntesis al frente. Listo, pero es decir, si yo esto... Uy, este Copilot es demasiado pro. Ya, ahí tienen su respuesta. Este es el momento en donde yo digo Copilot es magia, miren. Tomo el contexto y me está diciendo eso no es un conjunto, es un diccionario. Wow, ya Copilot cada vez me sorprende más. No, ya. Es mi momento de decir, no, es que no, es genial. Bueno, yo no sé, ¿no les pareció genial? Es decir, es lo que estaba pensando justamente y solo con el contexto lo sacó. Pero bueno. Yo creo que les puse que en la siguiente clase íbamos a ver lo de debugueo y de pronto algo de Copilot. Y bueno, aunque Copilot no es muy difícil de usar, pero sí de pronto algunas técnicas para promptear bien cuando necesitan apoyo. Entonces declaramos un set y pues lo importante del set es que no puede tener elementos vacíos, sí, elementos repetidos. Como ven acá hay un 5 repetido, cuando ya generamos el set lo va a eliminar y va a dejar solo un 5. Add nos permitía agregar nuevos elementos al set y remove nos permitía quitarlos. Acá tocaría mirar si remove genera una excepción cuando le intentamos quitar un elemento que no está. Igual podríamos probar.
A ver si eso es verdad. Este Copilot cada vez, es decir, ya van a decir, yo no necesito asistir a clase cuando tengo a Copilot. Creo que una de sus compañeras preguntó que si alguien había tratado con notebooks de Jupyter y yo le dije, pues pregúntale a Copilot. Pero bueno, no era por molestar, pero sí le puedo preguntar a Copilot lo que necesite. Veamos operaciones entre conjuntos. Tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 5 y queremos hacer la unión. Entonces nos da todos los elementos y nos quita el repetido, solo nos lo deja una vez. Intersección, los elementos comunes 3 y la diferencia. Y aquí sí voy a mirar a alguien porque ese alguien sé que estudia. Uy, y ve ahí, no vino. Ah, sí está. Daniel Santiago, que no le gusta participar. Explíquenos qué es la diferencia entre conjuntos, porfa. No, profe, pero ¿por qué va a hacer eso? Porque es... Así soy. No, hágale. No le preguntaría si no estuviera seguro de que usted sabe la respuesta. Pero pues lo podemos definir, pues podríamos decir que son todos los elementos que pertenecen a un conjunto. O sea, la diferencia entre conjuntos son los elementos que están en un conjunto A, Ajá. pero que no están en el conjunto B. Listo, entonces O hacemos... sea, Si hacemos la diferencia entre el conjunto 1 y el conjunto 2, serían todos los elementos que estén en el conjunto 1 pero no estén en el conjunto 2, ¿cierto? podríamos decir que los elementos que estén repetidos en ambos conjuntos no van a estar en la diferencia Ok, de los dos conjuntos. listo, claro, gracias. Y acá el operador de pertenencia con un in. Entonces corramos esto y miramos a ver si es verdad esto que decía ahí. Python Data Structures. A ver. Interesante. Ya miramos a ver qué error nos dio por ahí. Entonces, listo. Nos generó aquí el set. Luego nos agregó el... Nos quitó ¿qué? Nos agregó el 6 y nos quitó el 2. Y fíjense acá. Creo que al intentar decir que nos quitara el 7 no lo encontró y el problema es que si eso no lo metemos en un try, fíjense que nos genera una excepción. Efectivamente, entonces esto de acá, si lo queremos capturar, esperen un segundo. Y aquí aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿ustedes prefieren 2 espacios o 4 espacios? 4. Bueno, 4 espacios, listo. 2. El que me respondió 2, ¿por qué 2? ¿Por qué 2? Porque 4 es mucho. 4 es mucho y se ve muy corrido. Tan corrido, sino ya sé que ahí hay un bloque identado con 2 espacios. 2 debería ser la indentación normal, aunque el PEP recomienda 4. Eso sí, yo tengo que decirlo, yo no sigo el PEP en la cantidad de espacios. Me gusta el 2, no sé, es más suave, porque es que cuando ya son muchos, bueno, cosas anidadas y eso ya se vuelve feo, pero bueno. ¿Cuánto normalmente está? Por defecto debería dar 4, solo que pues acá ustedes saben que lo pueden configurar, ¿no? Digamos, yo aquí lo acabé de configurar a que lo indentara con 2. Pero pero normalmente debería dar 4. Y hay algunos casos especiales en Linux, no sé por qué, que da 8, pero es 4. Por ejemplo, mis 2 amigas, cualquiera de las 2, ¿por qué 4? Uy, yo no se los dije en clase, sus manos, ¿cuál dedo usa usted más al teclear? ¿Este meñique o este pulgar? Bueno, pues no sé, pues es que a mí me parece que cuando uno, no sé, es más... Bueno, en fin, yo lo hago más porque el 2 espacios me parece más rápido que da, pero bueno. A ver, ¿quién quiere unirse a esta llamada? Admitámoslo ahí para que entre. Listo. Entonces, bueno, ya le coloqué ahí la excepción y miremos a ver el resto de... no nos permite, cuando intentamos remover un elemento que no está en el conjunto, fíjense, nos salta una excepción para tenerlo en cuenta.
La unión. Qué tonto yo. Claro, ustedes dirán que hace falta acá. Falta poner esto, ¿no? Mientras tecleo esto, ¿alguien de todos los que está acá usa un teclado que no esté en español? ¿Qué distribución de teclado usan los dos que levantaron la mano? O tres, no sé. O cuatro, tres. Laura, ¿qué distribución de teclado usa? Pues no, creo que es 60%, no sé cómo decirle exactamente, es un teclado recortado, no tiene, ¿Pero está en español o...? no está en inglés, Ok. sí está en inglés. 60% es que solo... Es decir, no trae esto. Exacto, sí. Iba a hacer un chiste mal gusto, pero va a quedar grabado, entonces mejor no lo hago. ¿Quién más levantó la mano? ¿Qué distribución usan? ¿O qué tipo de teclado tienen? Inglés, ¿no? Inglés. Pero sí, 100%. 60%. Para mis amigos que usan inglés, déjenme decirles que hacen parte del selecto grupo de personas que sí se pueden considerar más o menos buenos programadores, y no es porque el teclado en español sea malo, solo que si ustedes miran la distribución del teclado en inglés, muchas cosas que ustedes usan en programación están bastante agrupadas cerca de la mano derecha, entonces accederlos se vuelve súper fácil. Y pues cuando ustedes ya se acostumbran a escribir ahí, el de español, no sé, se vuelve feo. Y realmente la única diferencia para tener la ñ le dan shift, virguliña, n y ya sale. Entonces, pues no es una obligación, pero sería bueno si algún día hacen la migración a teclado en inglés. Yo ya no me puedo desacostumbrar a tener un teclado en inglés, ya se siente raro. Entonces miremos la unión 1, 2, 3, 4, 5, la intersección 3, la diferencia 1 y 2, pertenencia 2 están números, no lo habíamos quitado, entonces false, y 4 están números true. Listo, conjuntos. Pueden hacer operaciones, no admite repetidos, una estructura bastante útil. Listo, entonces volvamos aquí al repositorio a ver qué más tenemos. Cuando usamos sets para eliminar duplicados de una colección, es decir, si quieren coger una lista y eliminarle todos los duplicados, simplemente conviertan la lista en un set. Para hacer operaciones matemáticas de conjuntos, hay tal vez problemas en los que lo requieran. Esto, ¿saben? Pues es lo que dice la literatura. Tal vez traigamos un ejercicio, o tal vez les dejen el reto un ejercicio para que ustedes puedan comprobar si esto es verdad. No sé, por ejemplo, en un set de 2 millones de elementos, indexar un elemento cualquiera entre una lista, una tupla y un diccionario y ver cuál lo hace más rápido. Porque hasta donde encontré en la literatura dicen que lo más rápido son los sets. Entonces sería interesante probar eso. Pero dicen que es lo más rápido que hay. ¿Listo? Bueno, esos son los conjuntos. Bien, aquí vamos a hacer un tema un poquito más complejo. Pero bueno, ya lo vamos a ir explicando antes de pasar al último tema, que son las colas o queues. Nosotros vimos los built-ins normales, que son pues las tuplas con nombre, vimos diccionarios, vimos listas, vimos conjuntos. Una de las ventajas de tener acceso a las clases es que uno puede tomar las clases base de esos elementos que les acabo de mencionar y extender sus funcionalidades. ¿Listo? Ya conocen la estructura básica de una clase, ustedes se dan cuenta que tanto conjuntos como listas están definidas como clases, entonces uno puede tomar esa clase como base y pues comenzar a aplicar herencia y añadirle métodos para hacer operaciones específicas. Entonces, esta parte de acá de extender el poder de las estructuras propias de Python, de extender el poder de los built-ins, es precisamente eso, que yo puedo tomar estructuras ya creadas y hacerles modificaciones para cumplir algún propósito específico. ¿Listo? Entonces esto es programación orientada a objetos en su máxima expresión. Es decir, si ya son clases definidas en Python, no hay ningún problema de tomarlas como base y definir mi propia estructura de datos con superpoderes o restricciones o lo que le quieran hacer. ¿Listo?
Para entender esto mejor, les traigo un pequeño ejemplo. En Python actual, supongo que la mayoría instaló un Python más reciente que 3.6. No es un inconveniente, pero antes de Python 3.6, cuando ustedes crean un diccionario, no estaba garantizado el orden de inserción conforme ustedes lo habían creado. Entonces ustedes pueden crear un diccionario vacío y le iban agregando elementos y no necesariamente la estructura les iba a mantener el orden con el cual ustedes le habían agregado los elementos, ¿sí? Entonces sí tenía los datos, pero no en ese orden. Y pues no me pregunten por qué, pero eso pasaba. Entonces, hagan de cuenta que estuviéramos en Python 3.6 o anteriores y teníamos ese problema. Entonces, este ejemplo lo que va a intentar hacer es crear una nueva clase que se va a llamar diccionario ordenado, en donde sí se respete en la estructura de cómo se guardan los datos el orden en el que se le vayan insertando los elementos. ¿Listo? Entonces, conforme yo le agregue un par llave valor, pues va a quedar almacenado en ese orden y cuando yo imprima o manipule el diccionario se va a mantener ese orden. ¿Listo? Entonces, sí, sé que parece una bobada, tal vez podría haber hecho algún otro ejemplo, de hecho este era el que estaba en el libro y pues bueno, ese es el contexto. Entonces, miramos un poquito el código y ya lo implementamos. Esto de acá, collection, ya lo habíamos usado, ¿se acuerdan? Creo que lo habíamos usado en el default dict, en el counter, en las tuplas con nombre. De hecho es un modulito, un paquete que pueden traer cosas interesantes. Estos de acá realmente son métodos que me permiten acceder a elementos del diccionario de forma fácil. Cuando ustedes retornan los ítems o las llaves o los valores, realmente es para eso. También se podrían crear los métodos solitos, pero esto lo facilitaba. Entonces miren, creamos una clase llamada diccionario ordenado, dicsort. Yo soy re malo para pronunciar los verbos en pasado, ¿sí? Y más los regulares, como en este caso. Y miren de quién está heredando, de dict. Entonces cojo la estructura que ya está definida y a partir de esa hereda. Constructor. Eso le puede... Realmente estamos usando esta notacioncita de los quarks, que es que yo le puedo meter varios claves llave valor y básicamente lo que estoy haciendo es llamar al constructor, bueno, al inicializador de la clase madre. Este método de acá básicamente llama también al de la clase madre, pero es para agregar al diccionario el elemento que le quiero poner de llave valor. Este método que hace me va agregando los elementos en el orden que se va creando, me permite regresar las llaves, me permite regresar los valores, me permite regresar la tupla de llave valor y este método donde iter me permite definirlo como un iterable. Entonces, la clase dict, entonces es una subclase del diccionario y pues permite mantener el orden por la inserción de las llaves. ¿Listo? Init inicializa, set item permite crear la llave si no está creada. Si recordaban este elemento del set default, que si no está creado el elemento lo asigna con un valor por defecto, me permite retornar llaves, valores y la tupla de elementos. Iter me permite crear un iterable a partir del diccionario. Entonces voy a robar este código y lo vamos a probar. A ver. En este momento no se me ocurre, pero pues yo sé que la creatividad de ustedes se los permitirá hacer, no sé, un método raro que le quieran agregar a una lista. Entonces pueden crear su clase lista rara y agregarle un método nuevo. Aunque me parece que el método lista la clase lista está bastante bien hecha, entonces no veo la necesidad.
Entonces, a ver, instanciamos aquí un objetico de esta clase. Le agregamos 3 elementos, B con 2, A con 1, C con 3. Imprimimos las llaves, imprimimos los ítems, es decir, las tuplas, y lo metemos dentro de un iterable. Entonces, miremos a ver si funciona. Tiene que funcionar. A ver, entonces control L y ejecutamos esta cuestión. Uy, que está deprecated. Bueno, no sabía que eso estaba deprecated, pero listo. Entonces primero nos muestra las llaves B a C en el orden en el que se insertaron. Luego nos muestra las claves, las tuplas de llave valor, y luego nos muestra cada uno de los elementos llave y respectivo valor. Yo sé que en este momento esto no les parece muy útil, van a decir, bueno, ¿eso de qué sirve? Pero de pronto para la próxima clase voy a instalar un Python viejo acá y probamos que los diccionarios antiguos no garantizaban eso. No lo hice en esta ocasión, pero tal vez para la próxima sí les traiga ese ejercicio. Acá, ¿qué era lo que quería que vieran? Que ustedes pueden, a través de programación orientada a objetos, heredar de las clases ya creadas y agregarle sus propias funcionalidades. ¿Listo? No solamente a los diccionarios, podrían buscar otra estructura y agregarle alguna funcionalidad extraña. Acá una recomendación, básicamente lo que me están diciendo, las clases que ya hay están suficientemente bien hechas para que uno se ponga a modificarlas, entonces pues hay que hacerlo con cuidado o que sea un caso que realmente lo amerite. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta el momento o vamos más o menos claros? O sea, profe, según ese último comentario, entonces sí es mejor crear las clases propias. Usar las clases que ya hay. Y que si usted necesita extender alguna funcionalidad, lo haga con cuidado porque pues de pronto se O sea, tira. profe, me refiero en vez de hacer una clase uno mismo, extender las funciones de otra. Ah, bueno, sí. Sí, no, acá lo que se está diciendo es que realmente las clases que ya hay sirven para casi todos los casos. Que si uno realmente necesita hacerlo, lo haga con el cuidado y la precaución de no tirarse cosas que ya sabe que funcionan bien. Es más o menos lo que tratamos de decir ahí. Ahora una pregunta, Señor. así pensando entre mis locuras, yo podría crear, no, ¿o sí? Yo podría crear una función que tenga ciertas condiciones para una lista y luego crear otra que tenga otras condiciones, haciendo esto. Crear una función que... O sea, algo es como lo que tú hiciste para el tema de ordenamiento de las llaves y todo, pero o sea, implementar distintas cosas dentro de un mismo código, por así decirlo. Voy a dar un ejemplo que se me ocurrió como por lo que usted me dice de listas. Yo podría crear una clase, llamémosla lista ordenada, que cuando yo le inserte elementos, ella automáticamente me los vaya ordenando de una determinada manera. Digamos, la clase lista me va respetando el orden de inserción, pero voy a crear una lista modificada que cada vez que yo le inserte un elemento, no sé, me lo vaya ordenando de forma ascendente. Ese sería un buen ejemplo y de hecho lo voy a poner en el reto para hacer esta extensión de las clases ya, ya hechas digamos en Python. No sé si eso más o menos es lo que me quería preguntar. Sí, pero... no, ya sé cómo resolver eso. Ya creo que resolviste la duda. Porque Bueno. mi pregunta era si yo puedo crear dos de esos, o sea, digamos uno que me haga ascendentemente y otro que me haga descendentemente, Sí. y digamos otro que me ordene lexicolográficamente. Sí, digamos, ya con el poder que ustedes tienen de heredar una clase y modificarla e instanciar objetos de esas nuevas clases, pueden hacer lo que quieran. Y sí, ya tengo 2 ideas para el reto, porque todavía no lo había pensado. Pero, bueno, igual lo voy a dejar ahí porque pues como no vamos a sacar notas todavía, entonces, pero pues cuando les toque hacerlo, que lo sufran un poco. Eso, profe, ya lo poniendo y así vamos echando cabeza. Bueno, no sé, Ana María, ¿tiene alguna duda?
Profesor, lo del reto 6, no sé si es que yo no he visto algo, pero ya lo tuvimos que haber subido algo, ¿no? Bueno, yo aclaré que de aquí en más no iba a sacar más notas, entonces pues no sé si ese archivo todo esté abierto, creo que sí, pues no sé. Pero No, no puse nada. tú no lo enviaste. No, pues no hemos, es decir, después de Semana Santa no se ha sacado ninguna otra nota, entonces no, No, gracias. señor. Tú, creo que fue en la clase pasada esta, la primera parte, tú mostraste una extensión de Python que evaluaba el código o algo así, entendí que, o sea, no entendí, más o menos entendí que era como que evaluaba el código. ¿Esa la debemos hacer en lo de debugueo? Pues son dos conceptos distintos. Digamos que debuguear es más ir probando el código para encontrar errores o irlo haciendo. Esta extensión lo que hace es que analiza el código y da unas recomendaciones a partir de, digamos, unas reglas que se le definen. Es decir, yo le puedo poner como que me analice todo el código y me haga cumplir que todas las variables o todos los identificadores estén declarados como dice el PEP8. Entonces ella me va a saltar unos warnings cuando vea que las variables no están definidas de esa manera, lo cual per se no es un error, pero pues es una alerta de, digamos, de la calidad del código. O por ejemplo, ustedes que ya tienen muchas nociones de programar orientado a objetos, cuando colocan un método con muchas funciones y es muy complejo, la extensión les va a decir como, hey, pilas que eso no lo entiende nadie, refactorice esa vaina. Entonces realmente no es que esté estrictamente relacionado con el tema de bugueo, solamente es un tema como para tener buenas prácticas. Creo que de hecho tiene nombre y se los dijo mi amigo Chima, de tener código limpio y poderlo hacer desde que uno lo está creando y no crearlo y después tener que modificarlo. Entonces sí, la extensión se llama SonarLint. Digamos que este código, pues ustedes no ven los warnings, pero por ejemplo aquí sí. Entonces acá me está diciendo que no cumple la regla de tener camel case en las funciones y por eso me está dando snake case en las funciones, por eso me está dando un warning. Y por ahí me está diciendo que pues si esto no lo estoy usando y está comentado lo quite. Entonces digamos que es más algo para ir viendo como la calidad del código en términos de unas reglas más que propiamente de buguearlo. Yo les dije que la fueran instalando pues para que pues la fueran explorando. Lo chévere es que no sé esto porque dice que tiene tantos problemas, seguramente es porque está analizando todo el código. Lo chévere acá, bueno, está analizando build. Bueno, no sé por qué está dando tantos errores en buildings, no lo sé. Pero lo chévere es que cuando ustedes tienen abierto, pues les va diciendo los problemas que va encontrando. Obviamente estos son warnings, no son problemas graves. Y yo sé que esto no viene al caso, pero pues cuando ustedes ya están en la industria del software, digámoslo a nivel profesional, no solamente, creo que se los dije en algún momento, código funcional no es igual a código bueno. Cuando ustedes ya están en la industria del código del software, pues ya les van a evaluar código bueno. Y este es el tipo de herramientas que se usa para eso. Entonces pasa por una herramienta, digamos, esta es una herramienta local que se llama SonarLint, pero hay una herramienta cloud, pues se llama la Sonar Cloud, pues Sonar Cloud, ¿cierto? En donde uno pasa el código y eso tiene unos scores. Entonces le dice como su código está tan bueno en tanto porcentaje y pues se define una métrica de decir que su código pasa después de cierto umbral. Si no, pues vaya modifíquelo para que le salga bueno. Entonces, esto se los estoy compartiendo es para que se vayan acostumbrando desde este momento a que alguien les diga su código puede que funcione, pero no es bueno. Y vayan modificándolo desde el principio. Yo les había dicho que para la clase de bugueo necesariamente tienen que ser ustedes los que traigan un código que quieran debuguear. Porque, pues, honestamente me da pereza hacer yo mismo mis propios ejemplos. Entonces ustedes me traen código y digan, mire, yo necesito debuguear esta cosa porque me está fallando. Y pues probamos en tiempo real. Entonces, mire, esto se hace así, esto se hace allá, para que ustedes vean cómo funciona. Si no lo traen, entonces no hacemos nada. Y creo que eso se los puse en la reunión. En la reunión del próximo... Ve, ya se me va a pasar esta clase por estar hablando carreta.
Para esta clase necesito que traigan código que quieran probar y les muestro cómo usar PDB en la de debugging. Entonces eso tenerlo presente. ¿Listo? Bueno, me puse a hablar carreta, pero hasta el momento vamos claros o hay alguna duda. Además de las ya expresadas. Muchas gracias por la explicación y va a tenerlo en cuenta, voy a investigar más de la aplicación y cualquier cosa le pregunto. Bueno, hágale maestro. Bueno, vamos a ver el tema de colas o en inglés queues. Bueno, yo sé que lo estoy pronunciando mal, pero creo que se dice así. Venga, miramos a ver si se dice de esa manera. Es una palabra rara, pero miramos a ver si se pronuncia de esta manera. Queue. Queue. ¿Y por qué no me puso queue Queue. y queues? Queue. Ok, no, creo que no lo estaba pronunciando tan mal, solo que son estas palabras raras del inglés con su alfabeto fonético de porquería. Listo, queues o colas. ¿Listo? Bueno, entonces, son estructuras particulares, ¿listo? Porque se pueden usar listas para implementar su funcionalidad, ¿listo? Hasta el momento digamos que todas las que hemos visto son built-ins de Python, pero estas las puedo crear aparte para resolver problemas específicos, ¿cierto? Quizá para algún tipo de problemática usar una lista no sea lo más adecuado, o quizá un conjunto no, un diccionario no me funciona, y de pronto una de estas formas de manejar la información sí, ¿listo? Entonces las colas son cierta manera en que se guardan los datos y se pueden acceder a ellos y nos simplifican ciertas operaciones, ¿listo? Yo sé que la mayoría estamos acostumbrados a manejar volúmenes de datos pequeños, ¿cierto? De unos cuantos cientos o miles de datos, y por eso la mayoría de problemas, si utilizamos algunas de las estructuras built-in de Python, no habría ningún inconveniente, no vamos a notar grandes diferencias. Pero cuando ustedes se meten al tema de volúmenes grandes de datos, donde ya hablamos de millones, pues el tema del tiempo sí se vuelve importante. Es que por ahí escuché unos ruidos. Ustedes, la mayoría está viendo esa materia que tanto les gusta de álgebra lineal, ¿cierto? No sé si está mi amiga la que tenía las crisis de la álgebra lineal. Les voy a dar un ejemplo de por qué es importante, digamos, estas estructuras, y ahí es donde pronto las operaciones toman importancia. Si yo en este momento les dijeran, haga un algoritmo que aplique un producto punto entre dos vectores, seguramente la mayoría de la primera aproximación que implementaría sería unos bucles que recorran todos los elementos de cada vector y los vayan multiplicando y acumule la suma, ¿sí? El típico iteración. Pero la mayoría de lenguajes soporta estas operaciones vectorizadas. No, realmente tengo que ir a mirar cómo funcionan por detrás, pero cuando es vectorizadas es como que en una sola operación, sin necesidad de esos bucles, hace todas las multiplicaciones y todas las sumas. Entonces uno está acostumbrado a hacer operaciones pequeñas así y le da como lo mismo, pero en operaciones de ese estilo, en donde necesita recorrer muchos datos, se vuelve particularmente complejo. Yo no sé ustedes que están tan familiarizados, por ejemplo, con temas de Machine Learning a estas alturas, pero no, básicamente Machine Learning es multiplicar y sumar rápido y en paralelo. Entonces eso se vuelve importante para ese tipo de algoritmos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que les decía, casi que con una lista o un diccionario pueden resolver la mayoría de cosas, pero hay problemas donde de pronto sí ciertas operaciones van a requerir otra forma de pensar las cosas. ¿Listo? Antes de comenzar con las colas, recordemos algunas cositas importantes de las listas. Quizá las listas es de lo que más se usa, listas y diccionarios. Ya estoy en un computador donde yo la vez pasada había quedado de mostrarles una cosa para parar la grabación un segundo, porque recuerden, esto nunca lo ven, ni nunca se los he mostrado. Bueno, entonces, bien, estamos analizando lo de las filas. Cosas chéveres de las filas. Las filas tienen el poder de indexar por el índice, es decir, si ustedes quieren de una lista de 1000 elementos traer el 500, le dicen
tráigame ese, y en una operación O1 se los trae. Pueden ordenarla, ¿cierto? Igual la lista por defecto está ordenada de forma secuencial, ¿cierto? Comienza el elemento 1 hasta el último, ¿cierto? No como de pronto los diccionarios que se ordenan de otra manera. Y de hecho tienen una de las formas más eficientes de agregar nuevos elementos, que es el append, ¿cierto? Ustedes simplemente le dicen agregue al final y él no necesita, digamos, recorrer todos los elementos para ir al final, sino ya sé que tiene tantos, lo agrego, una operación bastante rápida. Igual insertar, ustedes le dicen el índice, él lo inserta y corre todos los demás. Entonces digamos que es relativamente eficiente la lista. ¿En qué si no es tan rápida? Al final es fácil indexar, pero al principio no. Al principio básicamente, pues sí, inserta el elemento, pero tienen que correr todos los demás. ¿Listo? Entonces, esto de acá lo que les decía, vamos a hacer la prueba a ver si es que sí el in es más rápido en los conjuntos que en las listas. Vamos a hacer la prueba seguramente en el reto. Y pues si es difícil corroborar o lento, si las listas son muy grandes, buscar un elemento dentro de ella, pues buscarlos también va a ser igual de lento. Entonces digamos que ahí comienzan a haber algunos problemas. Entonces quédense sobre todo con ese que insertar al principio e insertar en cualquier otro lado puede llegar a ser complicado. Entonces a partir de eso, de que de pronto las listas no son las más confiables, pues entonces la gente dijo, bueno, pues ¿qué tal si más bien usamos unas listas especiales que tengan una forma específica de procesar elementos? Es decir, que yo me valga de esa propiedad de que es fácil agregar al final y de pronto sacar de algún lado y solamente haga las operaciones ahí, en lugar de poderlas hacer en cualquier otra parte del conjunto de datos. Entonces, básicamente las estructuras que vamos a ver a continuación son listas que tienen una forma específica de almacenar la información de acuerdo a cómo llega y a cómo deseo retirarla. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de colas que vamos a ver se conocen como las tipo FIFO. ¿Listo? El FIFO hace referencia a first in, first out. ¿Listo? Entonces, ahí es donde viene el FIFO. El primero que entra es el primero que sale. ¿Listo? Y básicamente, ¿cómo operan? El primer elemento que se inserta es el primero en ser eliminado. Entonces, esto me va diciendo como que este tipo de estructura solo me coge los elementos de un lado, ¿cierto? Tal vez el lado en donde es más fácil operar. ¿Listo? Entonces los elementos se eliminan en el mismo orden que se insertaron. ¿Listo? Similar al comportamiento de una fila en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, pues, si ustedes hacen una fila, pues el primero que va entrando, pues es el primero que va saliendo de esa fila. Los elementos se agregan al final, ¿cierto? Entonces ustedes van agregando elementos con un append y esa operación se denomina, es muy raro, pero bueno, se llama encolado, ¿sí? Agregar al final, y en inglés se denomina put. Y los elementos se eliminan del principio de la fila y esa operación se llama desencolado o get. ¿Listo? La operación de encolado se realiza en el extremo opuesto al de desencolado. ¿Listo? Entonces, aquí me lo están diciendo. Agrego al final y elimino el primero, ¿cierto? Entonces, agrego con un append e indexo el primero y ese es el que voy eliminando. ¿Listo? Entonces, el principio es FIFO, primero en entrar, primero en salir. Ventajas. Mantienen un orden de inserción por el principio FIFO. ¿Listo? Solo permiten acceder elementos ya sea del final o del principio. ¿Listo? Recuerden, agrega al final y elimina el principio. Y pues ya vimos que las listas son relativamente eficientes al hacer append. Entonces, por eso sus operaciones son de un orden de complejidad constante. Eso es algo que van a ver de pronto en un curso posterior. Es algo que en algoritmos les encanta hablar, que el orden de complejidad al hacer operaciones. Para que se den más o menos una idea, hay orden, en este caso tipo 1, que es hacer una sola operación. Orden lineal, que es n, que es casi que recorrer todos los elementos que tienen una colección.
tienen orden n cuadrado, por ejemplo, que es recorrer todos los elementos de una matriz, es decir, dos bucles. Tienen operaciones orden logaritmo de n. Cuando ustedes vean todo eso del sorting y esos algoritmos, pues ahí les enseñan a calcular eso. Yo no soy muy experto, pero bueno, lo interesante de hacer colas tipo FIFO, es que las dos operaciones que les importan, es decir, el encolado y el desencolado, les va a tomar una operación súper rápida, que es agregar al final o eliminar al principio. ¿Listo? ¿Cuáles son los problemas de una de estas estructuras? Es que no se pueden acceder a todos los elementos que están en la mitad de forma inmediata. Tal vez sí, eliminando algunos al principio, van a poder ir accediendo a los que están en la mitad, pero no de forma inmediata. ¿Listo? Y no tienen una prioridad, realmente solo trabaja con los primeros y los últimos. Entonces, no es como que yo pueda sacar el elemento tal porque tiene mayor prioridad que el otro. Eso no aplica ni para esta ni para la siguiente, pero al final vamos a ver las priority queues. ¿Dónde se usa esto? No sé, yo no sé si para usted sea normal usar una impresora, pero pues un poco en el pasado sí. Un ejemplo típico de una cola tipo FIFO es el stack que tienen ahí en el orden de impresión. Ustedes cuando le van mandando cosas a la impresora, pues en el orden que van llegando es en el orden que se van procesando. Entonces primero en entrar, primero en salir. ¿Listo? Entonces ahí se van acumulando. No vamos a ver este ejemplo. Este sí me parece bueno. Más o menos, no sé si ustedes, tal vez algunos que se dediquen a web lo van a entender después. Internet funciona con este protocolo, principalmente del HTTP. Básicamente es una forma de hacer solicitudes a un servidor y pues es a través de un canal específico enviarle solicitudes y el servidor las toma y las va respondiendo. ¿Y en qué orden las toma? Pues si les llega una, se van acumulando todas las demás y pues esta una la procesa, continúa con la siguiente y así. Entonces me llegó esta y si me siguen llegando pues los voy agregando al final. Entonces voy procesando en el orden de llegada. ¿Listo? Es el ejemplo típico de cómo un servidor HTTP procesa las solicitudes. Lo que les digo, si se van a dedicar a hacer todo este tema de web, esto es una de las cosas que deben saber. Y pues bueno, para simular procesos en la vida real, no sé, la fila del supermercado, la fila en el banco, etcétera, etcétera. Yo no es un tema en el que sea experto, pero yo no sé si ustedes notaron que de un momento a otro muchos centros, supermercados y ese tipo de cosas comenzaron a implementar la fila única. Se dieron cuenta que es más eficiente tener una sola FIFO, ¿cierto? Porque pues en realidad todas las filas normalitas son FIFOs, en donde múltiples cajeros atendieran una fila única que tener filas independientes por cada cajero. Tal vez alguna persona que le interese eso en el futuro, sobre todo a mis amigos de industrial, para que vean que yo sí los tengo presentes, en el futuro de pronto van a ver una vaina por allá de procesos estocásticos y cadenas de Markov y van a ver que esto se usa, es decir, la simulación de las filas y todo eso. Entonces, pues para que lo vayan viendo desde acá, desde ahora. Bueno, entonces vamos a ver dos implementaciones de una fila, de una cola tipo FIFO. Primero vamos a verla desde la implementación propia de Python y luego vamos a ver una implementación a través de clases y listas. Bien, entonces llevémonos esta y la vamos a probar acá. Si están aburridos me dicen y dejamos hasta ahí y se van a dormir. Listo. Para poder usar una FIFO importan del paquete Q la clase Q con mayúscula la Q. ¿Listo? Y le pueden mandar como parámetro la cantidad de elementos máxima que les va a soportar esa cola. ¿Listo? En este caso le puse 5, pero pues le pueden colocar la cantidad de elementos máximas que les va a poder soportar su cola. Entonces recuerden que la operación put era encolar, es decir, ir agregando los elementos, ¿cierto? Entonces fíjense que debe tener implementado el método put y le voy agregando los elementos, ¿cierto? Acá simplemente le estoy diciendo si se llena la cola, comienza a desencolar, ¿cierto?
y acá la estoy desencolando. Entonces, simplemente un while, si la cola no está vacía, comienza a desencolar. ¿Cómo hacía la operación? A través de get. Entonces, miren, la voy llenando y en un orden específico. Entonces, primero el elemento 1, luego el elemento 2, luego el elemento 3, luego el elemento 4 y los voy agregando al final. Append, append, append. Y luego, cuando voy desencolando, lo que hago es trayendo el primer elemento. Más adelante vamos a ver que ahí podemos usar un pop, que era el método que tenía las listas, ¿no? Entonces, 5 elementos, el primero que desencolo es el elemento 1, el segundo el elemento 2 y así. Entonces, first input, first output. Entonces, veamos este ejemplo. Igual ustedes lo pueden ejecutar allá. Todo eso está ahí en el repo. Entonces, miremos esta cuestión. Listo, llené la cola y mire, fui desencolando elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y elemento 5. Entonces voy acumulando, append, y para desencolar voy cogiendo el primer elemento y los voy sacando de la cola. ¿Listo? ¿Claro cómo funciona una FIFO, señores? Claro. Sí, señor, claro, está. Bueno, aquí me hacían una pregunta la señorita Catherine Lucía Paguatian Paguatian. ¿Cómo modifico los archivos JSON desde Python? No entiendo la pregunta. Es decir, ¿cómo los cargo y cómo modifico eso? O no Es sé. que tú mostraste cuando enseñaste tu código largo, pues prácticamente tú tenías un archivo JSON y pues yo no sé si puedes como modificar, quitar alguna parte de ese diccionario desde Python. Sí, bueno, ahí no va a extender mucho en la respuesta, igual lo podemos ver en otro momento. Ahí, bueno, todos saben, JSON, JavaScript, Object Notation, realmente JSON no es algo propio de Python. Python tiene los diccionarios y hay un símil entre diccionarios y JSON. Entonces, hay un paquete especial en Python, no sé si lo han usado, espérenme acá. Está este modulito que es JSONs.py, llamémoslo. Hijos del J. Está este modulito tipo, ¿qué? Modulito JSON. Ustedes pueden usarlo para cargar JSONs y usarlos como diccionarios. Entonces esto va a tener básicamente dos métodos principales. Está el load y está loads. Load solito me permite tomar un archivo tipo JSON bien estructurado y convertirlo en un diccionario de Python. Y pues los diccionarios creo que ya todos lo saben modificar. Básicamente lo único que hace es como reemplazar arrays por listas y reemplazar nulls por nonce, que es el objeto que utiliza Python para esas variables nulas. Y también tienen el loads. El loads les permite cargar un JSON o un diccionario que esté almacenado como un string y convertirlo en un diccionario de Python. Y modificar un diccionario de Python, pues agregarle claves, modificarlas y todo eso, pues lo saben hacer todos. Y hay otro conjunto de métodos importantes que es el JSON, no sé esto cómo se pronuncia, dump. Entonces está el dump, que les permite convertir un diccionario en un archivo tipo JSON y luego simplemente con un típico with file as write no sé qué lo guardan como un archivo, y dumps, que les permite guardar un diccionario como un string que contenga todo pues el JSON o el diccionario. Entonces, si la pregunta es cómo los modifico y los cargo, pues los cargo normalmente con load, los modifico como si fuera un diccionario normal y después si necesito guardarlos o algo, utilizo este método dump. Pero pues igual después podemos revisar un ejemplo. Pero para ser concreto, esos son los métodos y el paquete desde el cual se utiliza esas operaciones. No sé si eso le responde parcialmente su duda, señorita Paguatian.
Al fin, profe, profe, tenía otra pregunta en la parte de la escuela. Mi pregunta es que si puede haber algún parámetro para en la cola. ¿Para limitar qué? Digamos, si hay algún parámetro para que el elemento no se salga de la cola, sino que permanezca ahí. ¿En qué caso sería eso útil? Pues pensando, es que no, realmente no. Realmente los dos métodos principales es encolar y desencolar. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo fijar un elemento dentro de la cola y que nunca lo vaya a desencolar? ¿Sí? Pues no sé, tipo que necesite como encontrar cierto objeto y pues que no se salga de ahí. Bueno, es que hay que entender el propósito de las colas. Las colas es para tratar información dinámicamente, no propiamente para almacenarla. Entonces, digamos, si uno simplemente quiere guardar datos y acceder fácil a ellos, puede usar cualquiera de las otras estructuras que hemos visto. Digamos, las colas están pensadas es para guardar información y procesarla dinámicamente, no para guardarla de forma estática. Entonces, sí, es como la diferencia entre las dos, como los dos objetivos. Entonces, si usted quiere guardar y mantenerlo siempre, pues no sé, ponga un diccionario, que me parece lo más útil, o puede usar, no sé, una tupla, pero sobre todo tuplas. De hecho, si recuerda cuando vimos el tema de tuplas, era como el tema, sí se guardan datos en bases de datos, pero las colas están más pensadas en guardar información de proceso e irla manejando dinámicamente. Ah, ok, vale, gracias. Pero antes de eso, a mí me surgió una duda y su apellido es la primera vez que lo escucho. ¿Qué apellido tan curioso? ¿Qué historia tiene ese apellido, señorita Paguatian? Pues, a ver, es que según lo que escuché, ese apellido como que fue cuando hubo una guerra acá en Colombia y según argentino y se puso como a tener como sus contactos en Nariño y ahí surgió el apellido como que se multiplicó, no sé. Ah, es decir, ¿usted tiene ascendencia argentina? Pues yo no sé. Pues yo estoy Pues me notando un la acento, historia. estoy notando como un acento particular, ¿sabe? No es tan neutral su forma de hablar, pero no le veo sí, el cantico, el italianito ahí. Pero bueno, sería como una combinación como que argentino-ecuatorial, una vaina así. Pero bueno, Sí, no, es particular, es particular. interesante, señorita Guatián. Pasto. Listo. Esto es la manera de crear una cola FIFO utilizando los métodos propios las clases propias de Python. Sin embargo, quiero que veamos una implementación con clases porque aquí se va a entender mejor la manera en cómo funciona esta cola. Entonces llevémonos esto al código, control A, control V. Recuerden cuáles son las dos operaciones que hacía la FIFO. Append va agregando elementos al final y va recuperando el primer elemento para irlo procesando. Entonces, una clasecita, vamos a llamar cola FIFO, ¿listo? Vamos a inicializarla con una lista vacía, nada del otro mundo, y vamos a definirle el método encolar. Entonces miren que cuando yo defino encolar, agrego al final los elementos, append. Y cuando las desencolo, bueno, lo primero que hago es verificar que no esté vacía, porque pues si ya la cola está vacía, pues no puedes encolar nada. Y miren, ¿qué retorno? El primer elemento. Recuerden que pop me permite quitar un elemento de una lista y si ustedes le dan el índice, pues pueden eliminar un elemento de una posición específica. Entonces si le dan pop 0, están eliminando el primer elemento de la lista. Y recuerden que si esto lo asignan a una variable, están recuperando el elemento de la lista en esa variable que lo asignan. Entonces fíjense que para hacer una FIFO solo necesito una lista y hacer operaciones de append y pop. Pop del primer elemento y append elementos al final.
Y tiene un metodito que pues me dice cuántos elementos, me permite saber si la lista está vacía o no. Entonces miren que hacer una FIFO realmente no es tan difícil, solo necesita dos métodos en general. Este lo pusimos ahí como para hacerla más robusta. Y viene lo mismo, la instanciamos, encolamos los elementos, que era put, irlos agregando al final, y los vamos a desencolar. Entonces miren, simplemente llamamos a cola no está vacía, y vamos recuperando cada elemento get, utilizando el método desencolar. ¿Y cuáles operaciones utilizamos? Utilizamos appends y pops. Entonces corramos esta cuestión y pues funciona igual. Entonces metí todos los elementos y voy quitando el primero que fui agregando en cada caso. ¿Listo? Y esta clase pues creada a partir de una estructura que conocemos como lista y sus métodos. ¿Listo? No sé si esto queda claro o hay dudas. ¿Claro? Claro, bro. Bueno, listo. Bueno, siguiente. Entonces esas eran las FIFOs. Ahora vamos a ver las LIFOs. Estas ya no tienen el principio first input, first output, sino cumplen el principio el último en entrar es el primero en salir. ¿Listo? Y antes de leer toda esta carreta, han hecho esa cosita ¿cómo se llama? No es que no es triángulo, de la Torre de Hanoi. ¿Sí? ¿No? ¿No? La Torre de Hanoi. Sí, señor. La Torre de Hanoi cumple esto. Cuando ustedes mueven la fichita, normalmente el último que colocan es el primero que mueven. Entonces, esto sigue ese principio. ¿Listo? Entonces, es una estructura lineal donde los elementos se agregan y se eliminan del mismo extremo. Recuerden que en la FIFO se agregaban al final y se eliminaban al principio. En la LIFO se van... Si no estoy mal, tengo que mirar porque se me está olvidando. Ya, todo se hace al final. ¿Listo? Entonces es el mismo extremo en donde se hacen las operaciones. ¿Listo? ¿Conocen esta palabra del inglés? Stack. Stack básicamente traduce una pila de cosas. ¿Listo? Y el ejemplo más común que dan de las LIFOs es una pila de platos. En la medida de que como que, pues, o sea, yo los tengo ahí, los voy lavando. Entonces, el primero que cojo, bueno, el último que está ahí es el primero que cojo para lavar. Esa es como la similitud que hay con las LIFOs. Yo sé que no me lo están preguntando, pero igual se los voy a decir. Ustedes de pronto se habrán dado cuenta que hoy en día es muy común hablar en el mundo del software de los ingenieros full stack. No sé si han escuchado ese término. Bueno, esto no es necesario que lo diga, pero igual lo voy a decir porque me parece que es algo que les funciona o les puede servir. Y uno dice, bueno, ¿qué hace un ingeniero full stack? Pues ya que estamos hablando de pilas, ¿qué hace un ingeniero full stack? Cuando ustedes desarrollan una aplicación web, ¿cierto? Utilizan un conjunto de tecnologías para poder llevar esa aplicación a un nivel de producción. Entonces, normalmente, para, por ejemplo, publicar una página web, ustedes necesitan un sistema que les administre el servidor, un administrador como de archivos, necesitan un sistema que les permita interactuar con su página y algo que su página se les vea bonita. Entonces, todas esas tecnologías involucradas y algo que les almacene datos. Todas esas tecnologías involucradas, pues normalmente pues las llamaban como el stack tecnológico, ¿cierto? El stack tecnológico más clásico era Linux, Apache, MySQL, PHP, creo.
no estoy seguro, espera. Linux, Apache, MySQL, PHP. Sí, sí, todavía me acuerdo. Este es el stack más común de aplicaciones web. Ustedes usaban un Linux como servidor, Apache para administrar sus cosas, MySQL para guardar los datos y PHP para hacer su página. Entonces, LAMP. Eso es un stack. Pero fíjense que en este stack está dividida un poco las operaciones. Entre las operaciones lógicas que, digamos, le dan la forma de funcionamiento de su aplicación y la manera en que el usuario consume su aplicación y la manera en que se ve bonita su aplicación. Entonces, normalmente a eso que estaba por allá atrás y le daba la lógica y permitía que el servicio funcionara, se le llama el backend, y eso que está enfrente, que hace que la aplicación sea bonita y se pueda interactuar con ella, se llama el front-end. Entonces, de ese stack de tecnologías, algunas hacían parte del back y otras hacían parte del front. Entonces, había una distinción muy clara entre quién hacía qué. Entonces, la gente pro, la gente dura programando, hacía el back, porque pues es lo que requiere pensar e implementar. Y pues los que tenían un Mac y decían que, por ejemplo, el rojo combinaba bien con el negro, ¿cierto? Y ese tipo de cosas más light, pues se dedicaban más al front, como a la experiencia de usuario y esas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de que alguien full stack es quien es capaz de manejar todas las tecnologías que componen el stack con el cual se produce una aplicación normalmente web. Entonces es duro haciendo back, es duro en todas las tecnologías de back y pues también conoce algo del front, es decir, debe conocer algo de HTML, CSS y esas cosas. Este stack es el más clásico, pero hoy en día tienen stacks súper complicados que Node.js en el back, que yo no sé qué Angular, que yo no sé qué más cosas. Yo no soy experto en web, yo tengo que reconocer. Bueno, yo no soy experto en nada realmente, pero antes esto era, sí, 3, 4 tecnologías. Hoy le piden a ustedes como 8, 10 tecnologías. Pero lo chévere, señores, es que en este stack, por ejemplo, hay frameworks, por ejemplo, para Python, que les sirve para hacer full stack. Por ejemplo, no sé si han escuchado este framework, Django, no la película, sino Django, el framework de Python. Este framework les permite hacer casi que full stack con solo un lenguaje. El problema del stack anterior que yo les mostré, el LAMP, es que ustedes tenían que saber de Linux, es decir, Bash, tenían que saber de Apache, que es como configurar cosas, también consola, tenían que saber de MySQL, que son consultas en bases de datos, y tenían que saber de PHP. Yo no conozco PHP, pero las personas que conozco dicen que lo odian. Entonces, muchos lenguajes. Pero hay frameworks como este que usan un solo lenguaje para hacer todo. Entonces, yo sé que Python no es el mejor lenguaje y yo sé que mucha gente los va a criticar por haber comenzado a aprender en Python. En realidad esto, la mejor manera de aprenderlo tal vez hubiera sido en Java. Pero, pues, si ustedes conocen Python, se pueden hacer casi que una aplicación web completa, no una página web, porque es que aquí hay que hacer la distinción. Una aplicación web completa es algo que les permite hacer operaciones cool, no llenar formularios, ¿sí? O no una página estática donde digo soy tal persona y ya. Entonces esto les permite tener en un solo lenguaje todo el stack de la tecnología. Y uno dice, wow, solo necesito aprender una cosa para hacer muchas. Otro framework que también sirve para hacer full stack es este, Flask. Y pues está para Python. Entonces, digamos, yo en mi vida abogo la practicidad y por eso, pues, digamos que tratamos Python en este curso. Sin embargo, pues hay stacks más complejos, por ejemplo, este Node.js, que es básicamente usar JavaScript del lado del servidor. Yo no soy experto en web, pero pues sí, ustedes pueden programar que el servidor les responda en JavaScript. Ya saben que JavaScript pues, es el lenguaje que les permite pues, que sus sitios sean cool e interactivos. Pueden tener, digamos, estos frameworks Angular, ¿cómo se llama el otro? React. Son frameworks de librerías de JavaScript para hacer páginas más que todo hacia el front. Entonces, digamos que cuando ustedes van a ver todo el stack de tecnología, tal vez
usar un lenguaje común y que les sirva para todas las cosas, por ahí está Python. Java, su amado Java, por ejemplo, es muy usado en el back. Hay frameworks como Spring Boot que les permitan hacer servicios muy robustos, y de hecho casi todas las empresas usan Java en el back, porque Java es confiable, es aburrido, pero es funcional. También usan mucho C# en el back, porque pues es un lenguaje bastante robusto. Yo sé que esto no me lo preguntaron en ningún momento y ni siquiera tenía que ver con la clase, solamente es para que lo sepan, y pues también de pronto si en el futuro quieren seguir en esto del software y pues más que todo van a trabajar en cosas web, no haciendo páginas, sino de pronto del lado del back, pues sepan qué significa cada una de esas cosas cuando le digan, no, es que es full stack, y ustedes ya digan, yo sí sé qué es, y no se pasen ahí como la vergüenza de decir, hey, no, pues soy el pasante y no sé esas cosas. Entonces, bueno, ahí no tenía mucha relación, pero stack tiene que ver con todas esas cosas. Si de verdad esto no les parece interesante, siempre está la opción de levantar la mano y decir, hey, concéntrese en las cosas importantes de la clase. Pero bueno, ¿en qué parte íbamos? A ver, ¿dónde? Ay, se me perdió el repositorio. Es este. Bueno, entonces estamos viendo las LIFOs. Entonces, último en entrar, primero en salir. ¿Listo? Como la pila de platos cuando los estoy lavando. ¿Listo? Los elementos se agregan y se eliminan del mismo extremo de la cola, es decir, al final. El último elemento insertado será el primero en ser removido. Y pues sigue el principio LIFO. Último en entrar, primero en salir. ¿Qué ventajas tenemos? Pues igual, hay un orden, ¿cierto? Solamente inserto y elimino del extremo final de la fila. Solo hay un, digamos, es rápido, digamos, las operaciones porque solo estoy tratando un extremo, ¿cierto? Y pues es eficiente por esa misma razón. ¿Listo? ¿Cuál es la desventaja? Que no puedo acceder a los demás elementos que están en la fila. Bueno, en la cola, perdón. Casos de uso. Gestión de funciones call stack en programación. Yo ni siquiera sé por qué puse eso, entonces digamos que sí. Este es el mejor ejemplo. El undo redo manager es el ejemplo clásico de una LIFO, porque pues digamos, ustedes tienen todas sus operaciones, pero cuando quieren deshacer algo, pues es lo último que hayan hecho. Entonces, last input, first output. Pueden tener todas las operaciones que han hecho, pero realmente es la última la que van a deshacer. Entonces, ese es el ejemplo súper clásico. Y bueno, no sé por qué puse navegación web, pila de páginas visitadas en un navegador. Bueno, esto omitámoslo porque pues tampoco ni me acuerdo por qué lo puse, pero esta creo que con esta se entiende súper bien. Porque pues ese redo undo manager tiene todas las operaciones, pero accede solo a la última para poderla eliminar. Last in, first out. LIFO. ¿Listo? Bueno, ¿cómo usamos una LIFO en Python? Igual podemos importar la de Q, pero ya no importamos el Q solo, sino importamos la LIFO Q. ¿Listo? Entonces miremoslo acá. Y como ya sé que les está dando pereza, vamos a ver esta última y ya. Solo para curiosear, miremos esto. A ver qué tiene esta vaina. Mire, tiene esto de interesante. Esto es como para hacer prioridad. ¿Y qué define esto? Q. Miremos a ver cómo lo hace. Task done, join, empty, full, put. Fíjense, tampoco es un código súper raro, son puros, bueno, ifs con whiles, tampoco está tan difícil. Get, que es el desencolar. Mira, aquí también pueden crear la priority queue y miren acá. ¡Qué mágico! Si lo ven, miren acá. ¿De quién está heredando? Mire, heredan de la FIFO, la LIFO. Pues recuerden, la FIFO tenía en los dos extremos, básicamente lo que hacen acá es modificar una operación para que se haga en un solo extremo. Es la misma lógica, solamente le van a cambiar unos métodos y
ya es herencia, es polimorfismo en su máxima expresión. Wow. Bueno, yo no sé si ustedes hacen esto cuando ven los paquetes, pero últimamente me ha gustado cada vez que importo módulos ir a ver cómo están programados para ver qué tan mal programo yo mis propias clases. Pero entonces yo veo esto y digo, bueno, pues tampoco estoy programando tan inmundo. Entonces, pues ustedes también lo pueden hacer y se dan cuenta de que esto del orientado a objetos está en todo. Bueno, acá le estamos colocando que máximo 5 elementos y miren, acá los voy encolando. Pero entonces recuerden, último en entrar, primero en salir. Entonces, si agregué primero el 1, entonces va a quedar acá el 2, el 3, el 4 y el 5. Y cuando los vaya a desencolar, el primero que va a salir va a ser el 5, luego el 4, luego el 3 y así. No como la otra que pues iba tomando el primero que yo había ingresado. Y acá los voy a desencolar. Entonces lo que debería haber es eso. Debería haber 5, 4, 3, 2, 1 en lugar de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces probemos. Control L. Y efectivamente, el último que entró fue el primero en salir. Sencillo. Y acá está la implementación con clases. Entonces miremosla. De hecho sería chévere que ustedes entraran y miraran esta implementación y vieran qué tan diferente está. Entonces con la tipo LIFO creamos una lista vacía y recuerden que ahora las operaciones solo se hacen en un extremo, el final. Entonces cada vez que yo agrego elementos hago un append, pero la diferencia está en el método en que los trae. Aquí, bueno, el desencolado lo llamamos desapilar y miren la diferencia. En lugar de usar el pop en el primer elemento, lo usamos en el último elemento. Entonces, ya no es pop del primer elemento, sino del último. Entonces, agregamos al final y eliminamos al final. Y esa es la única diferencia que hay con la LIFO. Con la FIFO, perdón. Y pues bueno, le cambié los nombres. Apilar, ir agregando y desapilar. Entonces, si corremos esto, básicamente vamos a tener el mismo resultado. Aquí simplemente instancio, voy agregando los elementos y aquí los desapilo. Y pues debería tener en principio el mismo resultado. Y sí, funciona igual. Entonces, dos formas de implementarlo: con la estructura propia de Python o con una clase de ustedes. ¿Listo? Como ya sé que están cansados y la verdad me la pasé hablando mucha carreta, porfa, por su cuenta miren el tema de Priority Queues. Básicamente la diferencia es que no solamente van a guardar el elemento, sino van a guardar una tupla donde guardan el elemento con una prioridad. Y lo que van a hacer es que las operaciones de encolar y desencolar las van a hacer teniendo en cuenta no solo el orden en el extremo donde guardan el elemento, sino ese numerito con el que le dan prioridad. Entonces aquí está como explicado y está pues un ejemplo implementado en Python. Entonces véanlo por su cuenta y con esto terminaríamos el tema de estructuras de datos en Python. Seguramente mis amigos de sistemas, de mecatrónica, supongo que de ciencias de la computación, más adelante van a ver la clase de estructuras de datos donde van a profundizar todo este tipo de cosas. Pero pues es bueno que lo vayan sabiendo de acá. Por ejemplo, mis amigos que van a hacer el proyecto del sistema logístico. Entonces, si me llegan varios pedidos a la vez, ¿cómo los proceso? ¿Será que los meto en una FIFO o será que los meto con una Priority Queue? Seguramente no va a ser con una LIFO, porque normalmente cuando ustedes procesan pedidos, el orden de llegada afecta. Entonces, sí, yo sé que en este momento ustedes dicen, este man habla mucha carreta, pero esto se aplica en la vida real. Entonces, mis amigos de gestión del almacén, les llegan 5 pedidos a la vez. ¿Cómo los procesan? Orden de llegada, hacen una Priority Queue con respecto al valor del pedido y ese es el que despachan primero, o de pronto ponen una Priority Queue conforme al valor o al volumen de los elementos, despacho primero los que tengan menor cantidad de elementos. Entonces, este tipo de cosas ya se pueden utilizar en problemas un poco más complejos. El otro proyecto, el del scrapping, no sé si se puede usar tanto. El otro proyecto, ¿cuál era? El del PSO. Creo que ahí no usaría estructuras de datos, creo que con clases solitas puede funcionar.
Pero sobre todo lo que les digo a mis amigos de industrial que van a trabajar todo en ese tema de logística, esto es importante porque pues les da como la noción de cómo procesar las cosas. No sé, dudas, preguntas, inquietudes hay. Sí, no, quizá, tal vez. Profe, Señor. ¿de casualidad tendrá algún conocimiento de los archivos .py? ¿De los de caché? No, no PyCache, sino los que muestran. O sea, cuando uno va a un built-in, solo le muestra como la declaración de la función, pero no la definición. Ah, sí los he visto. Pero no sé mucho al respecto. Sí sé a cuáles se refiere. Pero pues no sé si quieres lo puede poner ahí en los temas y revisamos algo al respecto, no sé, en dudas o algo y entre todos revisamos. Va, listo, gracias. No sé si hay alguna otra duda, inquietud. ¿No? Bueno, señores, entonces nos veríamos el próximo lunes. Les insisto, por favor, ya le doy la palabra. Esto de acá es muy importante. Para esta clase necesito que traigan código que quieran probar. Si no me traen un código que esté medio malo y quieran debuguear, no vamos a tener tema porque no lo voy a proponer yo. ¿Listo? Entonces, por favor, traigan eso para la siguiente sesión. Listo. No sé, ¿alguien ha levantado la mano o...? Señor. Bueno,